Reflexión del capítulo 5 de Levítico. Levítico 5 describe varias ofrendas por el pecado y detalla los procedimientos de expiación cuando alguien viola involuntariamente ciertos mandamientos. Un tema clave es el concepto de expiación y la necesidad de que las personas reconozcan y se arrepientan de sus pecados. El capítulo subraya la idea de que el pecado tiene consecuencias, pero Dios, en su misericordia, proporciona una manera para que las personas busquen el perdón y la restauración. Levítico 5. Es parte del conjunto más amplio de leyes y regulaciones dadas a los israelitas por Dios a través de Moisés. Se centra ampliamente en los rituales, sacrificios y leyes morales y ceremoniales que gobernaban la vida espiritual y social de los israelitas. ¿Alguna vez ha jurado que hará o que no hará algo, y luego se da cuenta de lo tonta que fue su promesa? El pueblo de Dios está llamado a mantener su palabra, aun cuando haga promesas difíciles de cumplir. Jesús advirtió en contra del juramento, en el sentido de hacer votos o promesas, cuando dijo, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Mateo 5:37. Nuestra palabra debería ser suficiente. Si sentimos que debemos fortalecerla con un juramento, algo anda mal con nuestra sinceridad. Las únicas promesas que no debemos cumplir son aquellas que nos llevan al pecado. Una persona sabia y controlada evita hacer promesas apresuradas. Eclesiastés 5:4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. 5 mejores que no prometas, y no que prometas y no cumplas. 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz, y que destruya la obra de tus manos? El sistema completo de sacrificios no podía ayudar al pecador a menos que éste trajera su ofrenda con una actitud arrepentida y un deseo de confesar su pecado. Actualmente, debido a la muerte de Cristo en la cruz, no tenemos que sacrificar animales. Pero sigue siendo vital que confesemos nuestros pecados, porque la confesión muestra que estamos conscientes de nuestro pecado, de la santidad de Dios, de la humildad que debemos tener ante Él y la disposición de volvernos de ese pecado. Salmo 51, 16 y 17. Aún la muerte de Jesús será de poco valor para nosotros si no nos arrepentimos y lo seguimos. Es como una vacuna para una enfermedad peligrosa, no ayudará si no entra en el torrente sanguíneo. Levítico 5. La ofrenda por transgresión y la ofrenda por la culpa. A ocasiones específicas que requerían la ofrenda por transgresión. Fracasar en dar un testimonio fiel, o dar un falso testimonio. Continuando con el mismo tema de las ordenanzas, este capítulo relata el rito relativo a la ofrenda por la culpa. Se particularizan los casos a que hacía referencia esta ordenanza religiosa, y se expresa la ofrenda misma, ya sea de cordero o de cabrito, o en peores circunstancias, 2, o si es muy pobre, un gomer de harina. Sería muy de desear que se prestara atención a esta ley entre aquellos que profesan ser cristianos, tanto para desacreditar los juramentos ociosos y profanos como para frenar los juramentos falsos. Proverbios 29:24. Parecería que fue en virtud de esta ley que el sumo sacerdote conjuró al Señor Jesús. Mateo 26:63. Las reflexiones sobre Levítico 5 pueden incluir consideraciones sobre la importancia de la responsabilidad personal, la gravedad del pecado y la misericordia de Dios al proporcionar un medio de reconciliación. Los rituales y ofrendas descritos en este capítulo sirvieron como actos simbólicos de arrepentimiento y una forma para que las personas expresaran un remordimiento genuino por sus transgresiones. Es esencial abordar el texto con una comprensión del contexto. Los temas más amplios del arrepentimiento, el perdón y la búsqueda de una vida recta son duraderos y pueden suscitar reflexiones significativas sobre nuestro peregrinaje.
Además, resalta la importancia de reconocer nuestros errores, buscar la reconciliación y reconocer la necesidad de la gracia divina en nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Buenas tardes. Quisiera compartir con ustedes la reflexión del capítulo 6 del libro de Levítico. En este capítulo podemos observar en el versículo 1 al 7 que se habla acerca de los pecados que podemos cometer en contra de nuestro prójimo. Estos versículos nos enseñan que en aquel tiempo Dios demandaba restituir a nuestro prójimo por aquello en lo que le hubiésemos faltado, en un 100% y añadiéndole una quinta parte. También podemos ver que el sacerdote servía como evaluador para asignar el valor apropiado a los bienes y de esta manera debía traerse un cordero conforme a esa estimación. En ocasiones se nos asignan tareas o nos comprometemos a realizar cosas sin antes meditar si somos capaces intelectualmente, si tenemos la economía o si tenemos el tiempo, simplemente porque somos prontos para hablar, hacemos ciertos compromisos, tanto en lo secular como en las cosas de Dios, y no nos importa que al momento de incumplir con estos compromisos podamos dañar o perjudicar a alguien. Entendamos que para Dios nada es imposible. Cuando hacemos las cosas en fe o nos comprometemos en fe, Dios puede hacer todo. Dios muestra su misericordia, pero muchas veces no lo hacemos de esa manera. Entonces se vuelve difícil cumplir tal compromiso, tal tarea o cualquier situación que nos dispongamos a hacer. De esta manera nosotros pecamos contra nuestro hermano, contra nuestro prójimo, porque no cumplimos lo que se dice que se va a hacer o lo que se nos encomienda en algunas veces. Mateo 5:37 nos habla de esto. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Debemos entender que si no cumplimos esa palabra que nosotros hablamos para hacer o llevar a cabo una acción o dar algo, podemos afectar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, y esto está mal. Esto es pecar indirectamente en contra de Dios. Una vez cometiendo estas faltas, a veces no somos conscientes de ese daño, como vuelvo a repetir, y mucho menos somos conscientes de hacer o llevar a cabo una restitución, que esta restitución tendría que ser tan grande como el daño que hacemos. Hablando de el 100%, aumentarle una quinta parte, sería un 120% lo que deberíamos de restituir. Se vuelve una restitución que no pasa por nuestra mente, no la llevamos a cabo, ni en ofrenda económica, ni en ofrenda de oración, ni en ofrenda de ningún tipo, ni de ninguna manera. Nos olvidamos completamente de cumplir con esto. Por otra parte, me gustaría también compartir con ustedes el versículo 12 y 13 que también me hicieron reflexionar, en donde dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. El fuego representa
En este versículo veo que puede representar la disponibilidad de Dios para con nosotros. Dios, ese fuego que continuamente está ardiendo, es Dios estando disponible siempre con nosotros para esas ofrendas, para quemar esas ofrendas de paz que nosotros llevemos a Él. Hablando de ofrendas de paz, pudieran ser nuestros pecados confesados, y llegaba a esa conclusión que la disponibilidad que Dios tiene para perdonar nuestros pecados pudiera estar sujeta a la disponibilidad que nosotros tenemos para confesarlos. Es decir, que si nosotros no confesamos nuestros pecados, si no somos conscientes y queremos confesarle a Él nuestros pecados, llevarlos a la cruz, muy difícilmente Dios nos va a perdonar y nos va a hacer libres, nos va a libertar de esas ataduras, de esos pecados a los cuales hemos sido atados y de los cuales somos presos. Espero que esta reflexión les sirva de algo a cada uno de los que estamos en este grupo. Dios les bendiga, hermanos, y que tengan una excelente tarde.